El título de hoy es ¿Cambio o transformación? Diga cambio, cambio o transformación. ¿Qué prefiere usted, el cambio o la transformación? Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Isaías capítulo 40, versos 12 a 31, dicen así. Interesante este texto, muy profundo. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Haga así con su mano. Haga así con su mano. Y dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos y por eso cogió el metro. ¿Cuánto puede medir su mano? ¿Usted se imagina a Dios extendiendo su mano y midiendo las aguas de la tierra? ¿Saben que un planeta que tiene más agua que tierra, no? Lo sabía, ¿no? Tres cuartas partes es agua. Pues dice que, ¿quién midió las aguas de la tierra? ¿Parecen muchas o no parecen muchas? Dios las coge en su palma y las mide. Dice, hoy poquitos centímetros cúbicos tiene el agua de la tierra. Sigue diciendo, con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Cuánto polvo habrá en la tierra? Dice que él pesó los montes con la báscula. ¿Se imagina cómo será la báscula de Dios para pesar los montes de la tierra y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento a Dios? ¿Le habrán dado entendimiento a Dios? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia y le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿Quién? Dice, aquí las naciones son como gota de agua en un cubo. ¿Cómo son las naciones? Dicen que hay 7.000 millones de personas hoy en el mundo. Son como una gota de agua. ¿Usted ha visto alguna gota de agua? En un cubo, dice, y con estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, él levanta las islas como al polvo fino. Gracias a Dios estamos en una isla. Salte, estamos en la isla, salte. ¿Se hunde la isla? No se hunde la isla. Él las levanta, fueron formadas del volcán, de la lava magmática. Fueron levantadas por Dios. Dice, el Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por él. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? ¿A qué asemejaremos a Dios? Escribe el profeta. El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, y el patero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol, que no se pudra, un trozo de madera, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee, y ahí hacen las imágenes. Dice, ¿no sabéis, no habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Fíjese, ya sabía que la tierra era redonda antes de que Colón llegara a América. Cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando sopla sobre ellos y se seca. Vamos de salir de elecciones, ¿verdad? Y nos ponemos tan eufóricos con las elecciones. Dice la palabra de Dios de los gobiernos, son como hoy están y mañana no están. Cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. ¿Por qué dice Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Alguien ha dicho, por qué estoy pasando esta injusticia? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Alguna vez lo has dicho? ¿Por qué me sucede esto a mí? Ya se lo habían dicho en tiempo del profeta a Dios. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. ¿Lo sabía? ¿Usted ha visto alguna vez a Dios fatigado?
Dile a que está a tu lado, Dios no se cansa. ¿Se cansa Dios? ¿Dios no se cansa? Si no, dejaría de ser Dios. Él no se cansa. Dice, su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerza aumenta el vigor. ¿Le falta fuerzas? Él aumenta el vigor. Él da fuerzas al fatigado. Aún los adolescentes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dile que está a tu lado, no te fatigues, no te fatigues. Vamos a hablar de cambios y de transformación. Y voy a hablar de esto porque esta semana encontré a alguien que estaba trabajando los últimos meses en una empresa donde yo trabajé hace 20 años. Y dije, ¿estuviste trabajando? Sí, llevo unos meses ahí, ya no estoy, y esto y lo otro. Y yo digo, bueno, ¿y cómo sigue el dueño y la empresa y esto? Y empezó a contarme. 20 años y todo seguía igual. Él me estaba contando las cosas. Y yo decía, sí, eso lo viví yo hace 20 años. Los mismos gritos, hasta las mismas palabrotas me decía, porque dice esto, dice lo otro, y no ha cambiado. Ya estaba olvidado eso. Hay gente que no cambia, ¿lo sabía? Las mismas historias, los mismos engaños a la seguridad social, que te contrata un mes, que te dice que estás contratado, que te apuntó 4 horas, que engaña esto, que engaña lo otro, mal pagador, tienes que estar detrás de la oficina ahí para cobrar. Digo, a veces la gente no cambia. Y yo decía, muchachos, si eso pasó hace 20 años. Pues la cosa sigue igual. Me contaba las cosas que yo ya se me habían hasta olvidado. Dice, hombre, algún cambio noté, claro. Alguien con 20 años más y ya estaba mayor en aquella época, pues fíjese, ¿no? Ya grita menos porque se queda más afónico. Ya no puede gritar como hace 20 años. Entonces grita un poco menos. Ya no salta lo mismo. Ya no saltaba por encima de los muros a echarle la bulla a una porque ya le cuesta subirse a los muros. ¿Entiendes? Entonces, un cambio hay. Pero no es una transformación. Son cambios de la vida, no es una transformación. Hay gente que cambia porque le tiene menos pelos en la cabeza, pues se le ha caído el pelo y se ha cambiado. Bueno, sí, tengo menos pelo. ¿Entienden lo que le digo? O tiene más arrugas. Tú la miras y dices, ¡ay, cómo has cambiado! Tienes más arrugas, pero no hay una transformación. Es la misma persona con menos pelo y con más arrugas. A veces no hay una transformación real en las personas. Entonces la transformación tiene que ver con algo interior. Con ese ser interior, con el espíritu, con el alma. Hablábamos la semana pasada, con la mente, con el corazón, tiene que ver con eso, la transformación, y con la misma esencia de cada uno de nosotros. Eso es la transformación. Por eso incluso la vida de José, lo estábamos comentando en la alabanza, José tuvo cambios en su vida, pero esos cambios no produjeron nada hasta que no hubo una transformación en el corazón de José. Las cosas cambiaban y seguían igual. Estuvo en la cárcel, pero había un cambio, pero no había una transformación. Ahora, cuando el cambio pasa a ser una transformación en la vida de José, entonces Dios empieza a abrir las puertas por un lado y a idear su plan para llevar a aquel esclavo, José, a ser la mano derecha de Faraón. ¿Entiendes? Cosas cambiaban, pero si no hay una transformación, las cosas van a seguir igual, porque Dios lo que quiere es que haya una transformación en tu interior. Y mientras yo estaba pensando cuántas cosas habían pasado en mi vida hace 20 años, le voy a contar algunas de las cosas que hacía yo para que usted se ría un rato. Ya tenía carnet de conducir, o sea que era mayor de 18 años, y conocí a Jesús aparte con 16 más o menos. Así que ya entenderá usted. Ya que está solo el pastor, ya era creyente. Era creyente como tantos creyentes. Yo me acuerdo cuando me picaban las luces en la autopista, pim, 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 me picaban las luces. Yo decía, me está picando las luces de atrás. Que te... Me ponía al lado de un camión y dejaba el coche a 40. Me ponía al lado del camión. Digo, y ahora no pasa por la autopista nadie. Y le decía atrás, pasa por encima ahora. Que te voy a clavar los frenos, que encima me voy a bajar y te voy a dar 4 cogotazos, que vas a ver tú. Diga que está a tu lado y el pastor era creyente. ¿Se da cuenta? ¿Usted le ha pasado algo así? ¿Usted es creyente? Qué bueno es el Señor. Y había cambiado cosas en mi vida, pero todavía no había sido transformado. No estaba en ese proceso de transformación. Me acuerdo que una vez nos quitaron el aparcamiento, iba a aparcar, pongo el intermitente y viene uno y se mete ahí, se hacía el que no entendía. Digo, que no entendía. Nos bajamos del coche y le vaciamos las 4 ruedas al hombre.
Mientras yo vaciaba las 4 ruedas, el otro se puso a rayar alguna lata de Coca-Cola alrededor. Dirá que está todavía, el pastor era creyente. Y algo había cambiado. Una cosa son los cambios, otra cosa son las transformaciones. Usted se ríe, ¿verdad? Usted ha hecho cosas peores, yo lo sé. Ah, ahora se ríe más. ¿Por qué? Porque decía, yo me consideraba el justiciero. ¿La justicia es la justicia o no? ¿Cuántas veces somos que no? Pues ahora vamos a hacer justicia. Camuflamos la palabra, en realidad es venganza, pero eso decimos, no, justicia, porque van a la par ahí y decimos, no, esto no es venganza, esto es justicia, porque es lo que se merece. Y tantas otras cosas, no hacía pocas barbaridades yo en obras. Me acuerdo que una vez, usted sabe los bidones esos de aceite, esos de donde viene la gasolina, grandes de hierro, ¿verdad? Nos tocó llenar un bidón de agua para compartir, porque había allí, y cuando lleno el bidón y viene el otro y me dice, este bidón es mío, el agua es mía, digo, sí, acabo de llenar el agua, vamos a compartir el bidón. No, porque el bidón es mío, que el bidón es tuyo. Agarré, yo no sé cómo le saqué la fuerza aquella. Agarré aquel bidón de agua, lo levanté lleno de agua así por un lado. El tío salió corriendo y casi se lo lanzo por las escaleras. Tiré el bidón por las escaleras, que si lo cojo, encima no tenía el casco puesto. Sí llega a tener el casco todavía. Pero si le cae el bidón aquel lleno de agua por las escaleras aquellas que estaban en construcción, diría que está a tu lado. El pastor era creyente. No sé si como tú o como yo, pero era creyente. Es decir, que había recibido a Jesús en su corazón. Y algo había cambiado. Pero la transformación va más allá. Había aceptado a Jesús y a veces los cambios no producen transformación. Dios siempre ha sido muy importante para mí, siempre he tenido ese deseo de amarlo y pero no había dejado de verdad que Él transforme la vida. Porque a veces creemos que lo estamos dejando que nos transforme, pero no está dejando ser transformado. Seguía sintiéndome ofendido por muchas cosas, frustrado por otras, obsesionado con tantas otras, incomprendido por la gente. ¿Usted alguna vez se ha sentido incomprendido? ¿Se ha sentido así? Y a veces te crees que tú estás haciendo las cosas correctas y que todos los demás están en contra de ti. ¿Por qué? Porque estaba perdido. ¿Alguna vez has estado perdido? Quizás estás perdido hoy en muchas facetas de tu vida. Porque a veces nos orientamos en algunas facetas, pero en otras seguimos perdidos. Y creíamos que amábamos a Dios, hablábamos de hablar a Dios la semana pasada, y de verdad queríamos amarlo, yo quería amarle. Y cuando tú ya que deseas amarle, es la gracia de Dios la que viene, porque Él no quiere cambiarte, Él quiere transformarte, hay una diferencia. Tú puedes cambiar, tú puedes decir, bueno, pues ya yo no voy a ponerme a 40 a la autopista y a frenar el coche en seco, no lo voy a hacer. Y entonces cambia y dice, me voy a meter aquí, pero estás todavía por dentro diciendo con ganas de hacerlo. Pero cuando tú eres transformado ya es que es diferente. Es diferente, porque encima dice, venga, yo te empujo el coche para que adelantes más si quieres, venga. ¿Entiendes lo que le digo? Es algo diferente, no te entra ese en tu corazón deseo de bajar la ventanilla y de tirarle lo primero que tengas a mano. Hay personas que cambian de religión, que cambian de cosas, que cambian de sitios, que cambian de mentalidad, pero no son transformadas. Ponme el título que está aquí, cambio o transformación. ¿Se da cuenta? A que la oruga está muy bonita, la oruga no fea. Dígale que está a su lado, la oruga es bonita. ¿Te gustan las orugas? En muchos sitios de África se las comen, mucha proteína, buenas. Pero la oruga no vuela. Y al lado que está la mariposa. La oruga puede cambiar, pero si cambia no va a ser mariposa. Para ser mariposa tiene que pasar por una transformación, por un proceso, lo que llamaba científicamente o en el vocabulario metamorfosis. Entonces, la transformación es más allá que un cambio. Yo cuando hablo de cambiar los muebles de casa. Hemos estado pintando la casa, digo, vamos a cambiar la zapatera, la ponemos aquí. Y a los 2 años decía, ya estoy aburrido de verla aquí, la vamos a cambiar para allá. Y eso es lo que hace mucha gente. Cambia hoy, mañana cambia otra vez y vuelve a cambiar mañana y está toda la vida cambiando. Pero la transformación es diferente. Va más allá de un cambio. Es cuando tú coges la zapatera y dices, la zapatera no es la función de la zapatera la que quiero hacer de la zapatera otra cosa. Y entonces haces otra cosa, la transformas en otra cosa. Eso se trata, es diferente. Es que es este barro que somos cada uno de nosotros, ser moldeado para la función que Dios quiere hacer. Esa es la transformación. Por eso hablamos de que Él es como el buen alfarero que trabaja el barro, pero Él transforma el barro. No hace lo que tú quieres hacer. Tú quieres hacer algo con tu vida y Él quiere hacer algo diferente. Él quiere transformar tu vida.
No quiere que cambies, quiere que sea transformado. Hablo de que en tus entrañas, en tu interior, en tus pensamientos, cuando son transformados, la vida la empiezas a ver diferente. Es pensar diferente. Es ver la vida conforme a los ojos de Jesús, como dice la palabra de Dios. Es vivir el Evangelio. Eso es que está siendo transformado. Es el Espíritu Santo en tu interior. En realidad la transformación es fe. Tiene que estar a tu lado, fe. Eso es transformación, fe. Vivir una vida en un esfuerzo continuo, en batallas que te llevan a victorias, porque la vida de creyente es una continua guerra. Hay gente que no le gusta la guerra, pues no se haga creyente, dedíquese a otra cosa, pero es que la vida son batallas diarias. Ahora, a los que creen en Dios se le dice que sobre esas batallas alcanzarán victorias. Eso es fe. Alcanzar las victorias, pasar los procesos, y en esos procesos eres transformado, como fue transformado José y como fueron transformados tantos, ¿verdad? Pero son batallas que hay que superar. Es recibir cada día nueva fuerza, y lo acabamos de leer. Dice, aún los adolescentes se fatigan y se cansan. Adolescentes, ¿hay adolescentes aquí? Sé que se fatigan y se cansan. Alguno que no es adolescente me está levantando la mano, pero bueno. Se fatigan y se cansan los adolescentes. O si se fatigan los adolescentes, ¿cómo será a los 80 años? Dice, y los jóvenes tropiezan. ¿Qué jóvenes no han tropezado? Y titubean a veces y vacilan. ¿Jóvenes han tropezado alguna vez? Entonces, todavía no he llegado a joven. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Dice, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dila, correrán, dígalo, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando de algo profundo. Lo escribió Pablo en otras palabras en 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, aunque hayan arrugas, aunque tengas menos pelo, aunque tu hombre exterior va siendo diferente, se mueve menos, dice, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Lo entiendes? ¿Cuándo se renueva? ¿Una vez a la semana? ¿Cuándo? De día en día. Y si no se produce esta renovación en ese hombre interior, en esa persona interna, en tu alma, día a día, sucede que no te estás siendo transformado. Quizás estás cambiando cosas, pero no estás siendo transformado. Hoy se ven muchos jóvenes cansados. Te le pregunta a veces a los jóvenes, ¿cómo está? Estoy cansado, estoy cansado. ¿Cansado de qué? O cansado. Dile que está a tu lado, ¿de qué estás cansado? ¿De qué estás cansado? Aburrido, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, estoy aburrido. ¿Hay gente aburrida? ¿Sabes que hay gente aburrida por ahí? Menos mal que nosotros somos aquí fiesteros, salseros. Pero hay gente aburrida por ahí, sin rumbo. Hay gente que no sabe para dónde va. Hay gente sin rumbo y no tiene que ver con la edad, porque le pasa también a los jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitan conocerle, necesitan ser transformados por el Espíritu Santo, porque aquel loco que ponía el coche a 40 ahí, aunque había nacido de nuevo, necesitaba ser transformado. Aquel que agarró el bidón de agua, que si lo lanza aquel, yo a veces mido cuando pesa aquel bidón y eso es imposible levantarlo un hombre. Fíjate el genio, fíjate la bravura. ¿Por qué? Porque necesitaba ser transformado. Usted necesita ser transformado, necesitamos ser transformados. A veces hacemos meros cambios y volvemos a cambiar y seguimos cambiando. Pero necesitamos una transformación genuina. Necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y para eso necesitamos nuevas fuerzas. ¿Pero fuerzas para qué? No tiene que ver tanto con las emociones, cómo te sientes. Porque las emociones son pasajeras. Hoy te puedes sentir de una manera y mañana te puedes sentir al revés. Las emociones son cambiantes. Son como los muebles de casa, los pongo de un lado y los pongo en el otro. Las emociones cambian. Y a veces basamos nuestras vidas en las emociones. Las emociones cambian. ¿Lo entiendes? Cambian. Pero cuando tú eres transformado, no has cambiado. Has sido una transformación. Has pasado de un estado, de una vieja manera de vivir, de ver las cosas, a una nueva manera de vivir. De estar arrastrándote por el suelo y comiendo, subiéndote a los árboles a poder volar. Y eso es lo que nos hace Jesús. Él nos quiere transformar. Hay gente que cambia y dice, yo cambio, ahora me pinto el gusanito, o como se llama eso, la larva, de otro color. Y ahora soy así. Y antes decía palabrota, ya no digo palabrota, ya has sido transformado. No, has cambiado. Si antes decías palabrota, ya no dices palabrota, no necesariamente quiere decir que haya sido transformado. Si antes todo lo veías negro y ahora no lo ves tan negro, no necesariamente es que has sido transformado, puede ser que estés cambiando. Pero a lo mejor mañana vuelves otra vez a decir las palabrotas porque vuelves a cambiar.
Pero la transformación es diferente. Cuando tú eres mariposa ya no puedes ser más gusano. ¿Entiendes? Ya no puedes, aunque quieras volver a gusano, no puedes, porque eres mariposa. Y a veces no somos conscientes de estas cosas. Entonces, ¿fuerzas para qué? Necesitamos fuerzas para luchar cada día, para vencer, para esforzarte, para obedecer, para creer, para amar en medio de las dificultades, para sonreír a la vida, para glorificarle a Él en los éxitos. Fuerzas para vivir en plenitud. Por eso dice, aquellos recibirán nuevas fuerzas. Las emociones son cambiantes, pero la fe te transforma. Dile que está a tu lado, la fe te transforma. La fe te transforma. Dígaselo, la fe te transforma. Dígaselo, que no se lo ha dicho. Dígale, la fe te transforma. Porque a veces al pastor no lo creen, pero a la mujer que tienes al lado tuyo sí lo creen. La fe te transforma, te lleva a la revelación del Espíritu Santo. Yo me preguntaría, ¿qué has cambiado tú los últimos 20 años? Si tienes más de 20. Los últimos 5 años, el último año, ¿qué has cambiado? Y tú dices, fui a la peluquería y antes tenía el pelo rojo, ya lo tengo azul marino. O como se usa hoy en día, que se usa colores raros, no sé. Quizá eso es lo que has cambiado, pero eso no es una transformación, eso es un cambio. ¿Son cambios verdaderamente o has sido transformado? Hay quien lleva 20 años cambiando y hay personas que en 3 meses son transformadas. Ahí llevas 20 años, puedes estar cambiando, pero no has sido transformado. Pero alguien te digo, en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses es transformado. Yo mismo cambié muchas cosas cuando conocí el camino, pero cuando miro en mi interior, apenas hace unos meses que he empezado a ser transformado. Y llevo muchos años en esto, porque a veces cambiamos, y es lo único que podemos hacer, o no sabemos hacerlo de otra manera, pero Dios quiere transformarte. Y a veces yo me preguntaba cuando estaba preparando esto, ¿por qué no fui transformado antes? Ya lo decíamos en la alabanza, es un proceso, la transformación es un proceso, donde vas aprendiendo. Hay quien aprende antes, hay quien se deja moldear antes, y hay quien afronta las cosas de la vida diaria a regañadientes, con historias contrarias a la palabra de Dios, y no aprendes de las circunstancias de la vida, no aprendes conforme a Dios te quiere enseñar, aprendes otras cosas, pero Dios no quiere que aprendas eso. Tú te enfadas con esto, te pasa aquello, te pasa lo otro, y en vez de aprender lo que la palabra de Dios quiere enseñarte, el propósito de Dios para tu vida, donde quiere moldearte, tú no aprendes esto, tú aprendes otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que empezamos otra vez a pasar la misma lección. Diga repetidor. ¿Cuántos fueron repetidores en el colegio? ¿Alguno fue repetidor en el colegio? ¿Solo yo? Gloria a Dios. Nadie repitió en el colegio. Muchos fuimos repetidores. A veces pasa con las lecciones espirituales, con las lecciones de la vida. No las aprendemos y las repetimos. No somos transformados en medio de ellas y volvemos a repetirlas. Y las repetimos de una y mil maneras. La misma prueba, la misma enseñanza, la misma esencia, pero a veces cambiamos. Pero si no somos transformados, la vas a seguir pasando. Hay gente que está pasando 20 años, la misma lección. Y hasta que no la pruebas, no vas a ser transformado. Hasta que no la pruebes, hasta que no sea transformado en ella, no vas a ir un paso más. Y a veces te pasa que estás en el mismo sitio, que no te mueves donde estás, y otra vez la misma lucha, y otra vez la misma historia, y otra vez el mismo problema. ¿Estás siendo transformado o estás cambiando cosas? ¿Qué estás haciendo? Porque cuando eres transformado las cosas son diferentes. Claro que van a seguir viniendo batallas, pero van a ser de otra índole, porque ya hay una transformación, ya Dios quiere llevarte donde Él quiere llevarte, y hay una transformación interior, y va a hacer que esa prueba o esa lección o esa cosa de la vida la superes. ¿Por qué se cree usted que hay tantos fracasos matrimoniales hoy en día? Y la gente se separa y se casa otra vez y se vuelve a separar y entonces se arrima y vuelve otra vez y dice todas mis mujeres me salieron ranas. Eso es mentira, el único rana eres tú. Que has cambiado, has estado cambiando, pero no has sido transformado. Y te crees que cambiando las cosas alrededor te van a ir mejor. Pero hasta que no sea transformado no te va a ir bien. Sobre todo si conoces el camino, si conoces de Jesús. Hay gente que va cambiando de trabajo, o que cambia de iglesia, o que cambia de casa porque la culpa es del casero, y vuelta al casero, y va a la otra casa, la culpa del casero, y va a la otra casa, la culpa del casero, y pedazo de cabeza de chorlito. La culpa no es de nadie, la culpa es que tú tienes que ser transformado. Pero seguimos cambiando cosas, a ver si nos va mejor, y no. Porque seguimos siendo gusanos.
Hasta que no lleguemos a ser mariposas, hasta que no seamos transformados, no pasamos por esa metamorfosis, estamos en esa condición. Repetimos y repetimos y repetimos y cambiamos las cosas, pero nosotros somos los mismos. Por eso por muchos años yo creí que era creyente, amaba a Dios o creí que amaba a Dios, pero seguía siendo el mismo con algunos cambios en mi vida. Y eso no te va a llevar a nada, porque Dios quiere transformarte. ¿Entiendes? Dios quiere transformarte. Cambios, para que haya transformación en tu vida. La historia se repite muchas veces. ¿Sabe que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros fracasos? No le podemos echar la culpa de nuestros fracasos a nadie. ¿Usted lo sabía? ¿Lo sabía? ¿Sabe cuántas veces fracasó Pablo y Pedro, por ejemplo? ¿Cuántas veces fracasaron ellos? Primero, ¿qué asumes tú por fracaso? Eso es importante. Porque cuando Pedro y Silas estaban en la cárcel, eso podía haber sido un fracaso, ¿verdad? Los metieron en la cárcel. ¿Era un fracaso o era una victoria? ¿Qué era? ¿Qué era? Cara a la gente que no los entienden, era un fracaso. Mira esto, haciendo milagros, haciendo esto, y ahí los metieron en la cárcel. Eso es lo que se merece, estar en la cárcel. Cara a ellos mismos que habían sido transformados, ¿qué era? Una victoria. ¿Por qué? Porque usaron esa condición para extender el reino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? Yo. ¿Cómo asumo las cosas que vienen de parte de Dios? Esa es la diferencia. ¿Entiende? Yo. La diferencia está en usted. Entre el éxito y el fracaso, la diferencia está en usted. Si aquellos en la cárcel hubiesen dicho, mira tú, qué desgracia, no podemos estar en la plaza, ya nos metieron aquí, que nos están juzgando, que esto es injusto y esto, lo otro, para ellos hubiese sido un fracaso. Pero no fue un fracaso, porque dijeron, aquí donde estamos, si Dios nos permitió que estuviéramos aquí, porque hay un plan en Dios. ¿Y qué hicieron? Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. ¿Cantaron eso o no? No puede estar triste el corazón que ama a Dios. ¿Se la sabe? No vivo yo, vive Cristo en mí. Y ellos estaban cantando y los otros decían, mira a los locos cantando. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Dice el carcelero, los vamos a matar mañana. Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu Santo cayó y algo fue transformado. Aparentemente era un fracaso, pero ¿qué era? Éxito. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas les son para bien. Estos son conforme a los que a su propósito son llamados. Cambia las cosas. Pueden cambiar todas las cosas. Lo importante es que tú seas transformado. Si no, vuelves a repetir lo que has repetido todos estos años. ¿Sabes tú que todo aquello que temes, a lo que le tienes miedo, eso te vence? ¿Lo sabías? Si tú temes algo en la vida, eso te va a alcanzar. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que temes te va a vencer. Tú tienes miedo a quedarte solo y por eso por miedo vas y te juntas con alguien, te rimas con alguien porque tienes miedo a quedarte solo. Al final te vas a quedar solo. Al final va a ser peor porque te vas a sentir igual de solo y encima vas a tener una carga al lado tuyo. ¿Por qué? Porque lo que temías te venció. Porque no te rimaste a alguien por amor, por otras inquietudes, sino precisamente por temor a quedarte solo. Temías a fracasar y fracasaste. ¿Cuántas veces la gente tiene miedo a fracasar y fracasa? Y comienza a hacer 1000 cambios en su vida para no fracasar. Y cambias esto, y cambias lo otro, y cambias lo otro. Pero si tú no eres transformado en tu interior, fracasas. Porque el éxito y el fracaso están en tu interior. Entiende esto, el éxito y el fracaso de tu vida están dentro de ti, no están fuera, no estás en un trabajo que encuentras, no estás en la persona que te acompaña, no estás en lo otro, no estás en la iglesia, no está arriba, no es trabajo. El éxito, el trabajo está en tu interior. Y tiene que ver con lo que dice ese versículo, con la fe. El éxito y el trabajo o el fracaso dependen de la fe, de cómo afrontas tú las cosas que van surgiendo en la vida. Todo aquello que tienes miedo, a todo aquello que temes, eso te va a vencer. ¿Tienes miedo a enfermar? ¿Cuánta gente está ahí por ahí que tengo miedo a enfermar, que tengo miedo a que me enfermo, que tengo miedo a que me enfermo, que tengo miedo a que me enfermo? Enferma. ¿Por qué? Porque tienes miedo a enfermar. Y como tienes miedo, enfermas. Tienes miedo a perder el trabajo, tienes miedo a perder el trabajo, tienes miedo a perder el trabajo. Ay, que si pierdo trabajo, ay, que si pierdo trabajo, ay, que si pierdo trabajo. Pierdes el trabajo. ¿Por qué?
Porque te ha vencido el miedo. Porque el miedo es lo contrario a la fe. Entonces, si tienes miedo, te vence. Y estoy hablando de miedos. Ojo, una cosa es la prudencia y otra cosa es el miedo. La línea es muy fina. ¿Entiende lo que le digo? Hay que ser prudentes, pero no hay que tener miedo. Porque en el reino de los cielos todo aquello que tememos nos vence. Mira, la primera vez que yo fui a África a trabajar ahí con los niños, me habían asustado, no pruebes el agua. Si pruebas el agua de África, te entra una diarrea, que vas a esto, que vas a lo otro, no toques nada. No laves las lechugas con agua, no laves aquello. Yo fuimos allí, todo agua embotellada, no podíamos comer nada, esto, lo otro, todo para no tocar nada, la fruta, nada. 15 horas sentado en la taza. Estuve 15 horas sentado en una taza. Me creía que me moría. Con lo que me había cuidado por el miedo a que me entrara diarrea. La segunda vez que fui, me sacaron los negritos del agua. Digo, ¿dónde está el agua? Ahí del pozo, saca agua para arriba. Vamos a comer. Y aquí ellos preparaban sin lavarse las manos la comida y esto y lo otro. Ahí estuve 30 días. Tú tienes que saber en quién has creído. Porque si tú crees en Dios y estás asustado porque, si me entra diarrea y no voy a poder estar en calidad, pues ya está, ya no crees en Dios. ¿Entiendes? No has creído en Dios. Has dejado tus miedos por encima de tu fe y entonces te alcanzan. Lo que temes te alcanza. Ay, que tengo miedo a enfermar, Pues te alcanza la enfermedad. Esa es la diferencia. La diferencia se encuentra en la fe. El enemigo conoce tus miedos. Si temes que tus hijos no se vayan a salvar, no se van a salvar, porque tus miedos te vencerán, porque son lo contrario a la fe. Por eso tú siempre tienes que declarar que tus hijos pertenecen a ti y pertenecen al reino de los cielos, y punto. Pero es que yo los veo mal, y punto. Pero es que yo entiendo, es que mi padre es un cabezón, y punto. Porque si Dios me puso a mí en la familia que estoy, es por algo. ¿Entiendes? Y lo más importante para la familia es la salvación. Así que yo y mi casa serviremos a nuestro Dios. Pero es que tus hermanos, ¿a ti qué te importan mis hermanos? Yo sé dónde van mis hermanos. Van a la presencia de Dios. Van al reino de los cielos. Y estoy orando para que no sea en el momento de la partida, sino que mucho antes y puedan disfrutar del Evangelio. Porque el Evangelio es disfrutar de la vida. Y si no tiene el Evangelio, las cosas pasan y sin sentido muchas veces. Romanos, solo hay una salida para vencer, y es la fe, es creer. Romanos 4, 16 a 25, dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. ¿Qué hace Dios con las cosas que no existen? Las llama. ¿Y qué pasa? Que existe, lo dice la palabra de Dios. Y está hablando de Abraham, el padre de la fe. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros titubeamos? Abraham se miró y dice, tengo 100 años, se miró al espejo, miró para Sara y dice, yo todavía escapo, pero Sara abre los ojos y Sara estaba toda arrugadita y dice, los tengo abiertos, es que no te los veía. ¿Entiendes? Y cuando él mira para Sara y se mira para él, no titubeó y dijo, yo dudo que ya Dios puede hacer algo. Precisamente porque él ya sabía que era imposible para Abraham y para Sara, es cuando se activa la fe. Porque a veces, como creemos que nosotros lo vamos a alcanzar, luchamos con nuestra fuerza. Y entonces a veces Dios permite, pues ahora por cabezón vas a ver tú que tú no lo puedes alcanzar, por más que te pegues contra la columna, no la vas a tumbar. Y ahora, como ya sabes que no hay más posibilidades, y ya ahora activas la fe, ahora lo voy a hacer yo. Pero no hay que llegar a ese extremo. ¿Entiendes? Porque cuando llegamos a ese extremo, ya estamos desfallecidos. Ya estamos,
y necesitamos esa nueva fuerza. No hay que llegar a ese extremo, simplemente hay que creer. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿En qué se fortaleció? En fe, gloria a Dios, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, por usted y por mí, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Usted cree que fue Jesús levantado de los muertos? ¿Lo cree? El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham siguió creyendo, él creyó, él no tuvo miedo, él estaba confiado en Dios, no confió en sí mismo. Fallamos cuando confiamos en nuestras fuerzas. Si usted confía en su fuerza, usted ha fallado. Porque las fuerzas vienen, ¿entiende? Por eso muchas veces Dios deja que nos debilitemos con nuestra fuerza para que diga, envía las fuerzas de lo alto. Por eso los jóvenes tendrán nuevas fuerzas, porque anhelarán las fuerzas de Dios. La fe te transforma, la fe no te cambia, la fe te transforma, te cambia tu mentalidad muchas veces, te cambian otras cosas, pero la fe te transforma, la fe sin condiciones, la fe que se basa en Él y no en ti, la fe que no tiene en cuenta las circunstancias alrededor, esa fe es la que te transforma, la que se esfuerza con dedicación, con amor, con entrega, esa fe que hoy en día no se encuentra en la sociedad, esa fe no está en la sociedad, y ya lo dice la palabra de Dios. La sociedad se deja llevar por la corriente, la sociedad se deja llevar por lo cómodo, por las cosas que van sucediendo. ¿Por qué alguien, por ejemplo, deja de buscar trabajo? Tú encuentras a alguien por la calle, ya está buscando trabajo, pero ya no estoy buscando. ¿Por qué no estás buscando trabajo? Ya no tengo fe en que lo voy a encontrar. ¿No te lo va a decir así? Pero no tiene fe en que va a encontrar trabajo y por eso deja de buscarlo. Ya llevo un mes y no encuentro nada y entonces no hay esto y lo otro y tal. En realidad es un incrédulo. Creyó que iba a encontrarlo y dejó de creerlo, por eso dejó de buscar. ¿Por qué un comercial deja de vender? Cuando se queda sin fe, cuando dice, hoy no he vendido nada, yo voy para casa porque no he vendido nada. Por eso cuando yo trabajaba de comercial era el único que vendía. Y los otros, es que no hay nada, es que no se vende, es que hace calor, es que está lloviendo, es que el coche no sé qué, es que gasto gasolina, es que no, es que para aquí, es que para allá. Se quedaban sin fe. Si te quedas sin fe, te quedas sin nada. Y entonces no vendes, entonces no encuentras, entonces no hallas. ¿Por qué? Porque en el fondo te has quedado sin fe. Porque el que busca, busca con fe. Y por eso, halla, dijo Jesús, el que busca, halla. Y el que no busca, ¿por qué no busca? Porque no espera encontrar. Porque no espera hallar. En realidad es un fallo en la fe. ¿Por qué la gente deja de predicar el mensaje? ¿Por qué se queda sin fe? Es que nadie hace caso. Yo ya paso porque nadie hace caso, porque nadie hace caso, porque nadie hace caso, porque nadie hace caso. ¿Te quedaste sin fe? Claro que no te van a hacer caso. Claro que no vas a seguir porque te has quedado sin fe. Y entonces no te van a hacer caso. Porque es más fácil callarse. ¿Por qué alguien teme al ébola? Porque sabe por las noticias. Miedos por falta de fe. Es que, ¿y si me contagio? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿No crees en Dios? Esa es la realidad. Es la falta de fe. ¿Por qué la gente se asusta viendo las noticias? Que si un huracán, que si un cometa, que si un volcán, que si las guerras, que si las epidemias. Porque no han sido transformados. Porque si son transformados no tienen nada, les aterra. Porque no entienden la palabra de Dios, en realidad porque no tienen fe. Dice, estas cosas sucederán, dijo Jesús, no temáis, habrán guerras, habrán epidemias, las cosas se pondrán duras, no temáis, peor se van a poner, se lo digo yo, se van a poner peor. ¿Lo sabían? Dirá que todas las cosas se van a poner peor. Pero no te asustes, si está escrito, tranquilo, dijo Jesús, yo estoy con vosotros hasta que las cosas se pongan complicadas, dijo eso. ¿Hasta cuándo? Siempre, estoy con vosotros siempre, pero tenéis que creer. Estoy preparando un lugar y vendré y os tomaré. Tenemos que creer. Las cosas se van a complicar no para que tú tengas más miedo, es al revés, es para que tú creas más profundamente, para que seas transformado. Es para eso. Los cambios no sirven las transformaciones, lo que transforma el mundo. Las transformaciones. Pero si estás siendo transformado, entonces tú te vas a dar cuenta que vas a vivir tranquilo, que vas a ver la vida diferente, con los ojos de Jesús, con los ojos de la fe.
y con el poder del Espíritu Santo. Miren, la iglesia primitiva que muchas veces hemos hablado, el libro de Hechos, los primeros siglos de la iglesia, no tenía miedo a ser perseguida. ¿Tenía miedo a ser perseguida? Usted lo lee en el libro de Hechos. No tenían miedo a morir o a vivir por Cristo, no tenían miedo. Pero hoy en día, la iglesia del siglo XXI, es que si llueve, es que si llueve y me mojo y me pongo enfermo, y se asoman a la ventana, es que si llueve y me pongo enfermo. ¿Se da cuenta la diferencia? Aquellos no tenían miedo de decir, vámonos al circo romano que nos van a... Vamos para el circo romano, porque Cristo es el Señor. No tenían miedo. ¿Y nosotros? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tendremos miedo? ¿Cuántas cosas están sucediendo y no somos conscientes? Porque en realidad no estamos siendo transformados, pero Jesús nos quiere transformar. Todos los miedos te van a vencer. Hay gente que tú te pones a hablar con ellos y dicen, yo tengo miedo porque yo me voy a quedar sin pensión, porque como va la cosa, sin pensión, y vuelta a la pensión, y vuelta a la pensión. ¿Qué es la pensión? ¿Qué es la jubilación? ¿Qué es eso? 4 euros que te ponen en la cuenta bancaria. Y para eso estás 10 años antes tan preocupado, 4 euros que no te dan para llegar al mes, o si te dan. Y la gente ya está preocupada porque dentro de 10 años me voy a quedar sin pensión, o dentro de 5, dentro de 2. Y dicen que conocen a Cristo. Para mí la pensión es Cristo. ¿Entiendes? ¿Para qué quieres cobrar 5.000 euros de pensión si te lo vas a gastar a lo mejor en medicina? ¿Por qué? Porque no tienes al sanador contigo. ¿Entiendes? Tienes que empezar a ver la vida diferente, tienes que dejarte ser transformado. Piensa la mentalidad, piensa, comienza a ver las cosas diferentes. El Espíritu Santo quiere transformarte, pero si no lo dejamos vas a perder años como yo perdí tantos años. Perdí un montón de años, cambié cosas, pero no me dejé ser transformado. Yo no sé si tú has perdido años como yo, quizás has perdido años como yo, pero es tiempo de transformación. Porque estamos en tiempo que Dios quiere hacer algo diferente. La iglesia primitiva, ya les digo, no tenía miedo a tantas cosas. El miedo te vencerá si tú no lo vences en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hay gente que tiene el miedo al qué dirán. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Tiene miedo al qué dirán? Pero si tiene miedo al qué dirán, van a decir cosas de usted. Pero si no tiene miedo, le da lo mismo que digan lo que quieran. ¿Han dicho cosas de usted? ¿Han dicho cosas de usted? Pues si no han dicho cosas de usted, no creo que sea creyente. Porque no hay creyente que no haya dicho cosas de él. La cosa es cómo usted las ha asumido. Cómo usted las ha vivido esos momentos. Miedo versus fe, cambio versus transformaciones. Orugas o mariposas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En medio hay una transformación. En medio de las dos cosas hay una transformación. Solamente hay una diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, la transformación en tu vida. No puedes transformarte, tienes que dejar que el Espíritu Santo te transforme. Mira, la Biblia nos habla de creyentes que cambiaron de un lugar a otro, se movieron. Todo les cambió alrededor. Y estoy hablando, por ejemplo, del pueblo de Israel. Salieron de Egipto, cambiaron todo, cambió su sistema de valores, cambió la economía, cambió esto, cambió lo otro, cambió todo. Estuvieron 40 años en el desierto, pero no se dejaron transformar. ¿Lo entiendes? Cambiaron muchas cosas, pero no se dejaron transformar. Y como no se dejaron transformar, no pudieron disfrutar de la tierra prometida. ¿Te quiere disfrutar de un avivamiento en esta tierra? ¿Quiere disfrutar de un avivamiento? Pero yo sé que tú quieres tomar posesión de las promesas de Dios. ¿Sabe que esta palabra está llena de promesas para usted? ¿Usted lo sabe? Joven, eres uno de los portadores de las grandes promesas de Dios. ¿Cuántos jóvenes hay aquí, adolescentes? Son portadores de grandes promesas de Dios. Pero ¿saben quién lo sabe mejor que ustedes? El enemigo lo sabe mejor que ustedes. Y por eso los va agarrando y los tira. Vengan para abajo. Y los quiere llenar con tonterías. Vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto, vamos a hacer no sé qué. Usted lo que tiene que buscar es la unción de Dios y debe hacer cosas. Busque la unción del Espíritu Santo. ¿Entiende lo que le digo? Y cuando el Espíritu Santo lo convoque, venga. Y si lo convoca a La Gomera, vaya a La Gomera, a donde lo convoque. Pero que sea el Espíritu Santo, si usted quiere recibir transformación. Y si no, pasarán 40 años más y seguirá como hoy. Habrán cambiado. Tendrá un poco menos de pelo y un poco más de canas o un poco más de arrugas.
Pero no habrá entendido que Dios no te dijo, no te trajo para que siguieras siendo un gusano, sino para que volaras con libertad como mariposas, como leímos hoy, como las águilas. Para eso te trajo, para tomar posesión de las promesas de Dios. Pero no puedes tú transformar la sociedad, porque yo sé que usted desea transformar la sociedad. Tú no puedes transformar la sociedad si tú mismo no has sido transformado, si tu corazón no ha sido transformado. No puedes, es imposible. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría que las personas que te rodean fueran como tú? Tú miras alrededor y dices, me gustaría que tú fueras como yo. ¿Te gustaría eso? Si te pones a pensar, ciertamente, ¿te gustaría que la gente fuera como tú? Buena pregunta. Porque Pablo dijo, sé imitadores de mí. Lo dijo Pablo, ¿verdad? Yo hace vida a mi esposa si mi esposa fuera como yo. Entonces, ¿a quién quiero transformar? Si me pongo a pensar, digo, no me gustaría que fueras como yo, porque... problemón. ¿Quieres ser transformado? ¿Cuántos quieren ser transformados? Los cambios los asumes y los puedes controlar, esa es la diferencia. Los cambios tú los asumes, tú haces un cambio en tu vida, tú lo puedes maquillar y los cambios siguen bajo tu autoridad y tu control. En cualquier momento puedes volver a cambiarlo. Cuando tú cambias una cosa de sitio, la puedes volver a cambiar de nuevo, ajustarlos a tu voluntad. Son cambios. Y por eso las personas cambian y vuelven a cambiar. Y están aquí y mañana están allá y vuelven a hacer un cambio y vuelven a hacer otro cambio. Porque los cambios no te transforman. ¿Entiendes lo que te digo? Los cambios no te transforman. Entonces vas, cambias y cambias y cambias y cambias. Y llegas a los 80 años y todavía dices, voy a cambiar porque no estoy cómodo como estoy viviendo. Y vuelves a cambiar. Pero la transformación es diferente. Cuando eres transformado ya no puedes seguir en una iglesia muerta. La transformación te hace diferente, te llega a lugares en tu alma cuando tú eres transformado en tu alma, en tu corazón, que el Espíritu Santo te revela. Y no querías llegar ahí. Porque dice, hombre, yo quería cambiar aquello y quería cambiar lo otro, pero esa parte de mi corazón no quiero, porque me duele, no quiero. Pero cuando el Espíritu Santo te revela es porque te está transformando. ¿Entiendes? Él no te quiere cambiar, porque Él sabe que si te cambia tú, ajustas los cambios a ti. Pero cuando Él te transforma es diferente. Te lleva a lugares ahí en tu corazón. Y cuando te los enseña vas a tener que morir. Y vas a tener que morir a esos sentimientos, a esas emociones, a esas heridas. Dice, voy a tener que morir. Porque si no, no voy a ser transformado. Y es lo que le pasa a mucha gente, que en el fondo no quiere ser transformada. Porque la transformación pasa por el Calvario y a nadie le gusta el Calvario. Eso es la transformación. Y la transformación te hace que veas tus miedos y que tengas que vencerlos. Pero es muy difícil vencerlos porque son tus miedos de toda la vida. Y entonces el Espíritu los revela y dice, yo estoy contigo para ayudarte a vencerlos. Pero tú dices, no, hasta aquí, Espíritu Santo. Yo si quieres cambio lo otro, pero esto no. Transformación. Te lleva a enfrentar las cosas que no esperabas. Cuando tú ya le dices, Espíritu Santo, transfórmate, transfórmame, Él te lleva a cosas que tú no esperabas, que tienes que confrontar. Y que no puedes controlar, que se te salen, que con tu mente, con tu razonamiento. Y entonces solo puedes creer. Solo puedes creer. Porque ya se te va de ti. Ya se te va de las manos. Cuando las cosas se te empiezan a ir de las manos en tu interior, estás siendo transformado. Estás empezando a creer. Estás empezando verdaderamente a recibir ese impacto del Espíritu Santo. La transformación te lleva al Calvario. En los momentos más difíciles de tu vida, ahí en medio tú vas a tener que perdonar. Eso, transformación. No vas a perdonar a todo pasado, sino te está dañando, te está haciendo la vida imposible, pero yo voy a perdonar. En ese momento del Calvario va a haber una palabra de salvación para ti. Acuérdese Jesús en el mismo Calvario, lo que estaba pasando, lo que estaba experimentando, y le dice a aquel, estarás conmigo en el paraíso. Hay una palabra de salvación en vez de una palabra de queja. Cuando pasa todo esto en tu vida, tú te das cuenta que estás siendo transformado. No estás cambiando, estás siendo transformado. ¿Te está pasando? Yo sé que algunos están siendo transformados y otros comenzarán a ser transformados porque el tiempo se acorta. La transformación te lleva a vivir en otra realidad presente. Tú estás aquí en esta realidad, pero tú estás viendo más allá. Ves la realidad como la ve el Padre Celestial. Ves la revelación del Espíritu Santo. Ves la vida diferente. Aquella gente veía al Calvario y veía al pobre desgraciadito aquel subido en la cruz, que no se lo merecía. Eso es lo que veía la gente. Pero Jesús de arriba veía otra cosa. Veía que estaba muriendo por el mundo. ¿Fracaso o éxito? ¿Qué estaba pasando con Jesús?
Ante los ojos de la humanidad, fuerte fracaso. Y ante los ojos de Jesús, la salvación que nos acompaña. ¿Entiendes dónde está el fracaso y dónde está el éxito? Apunta para tu corazón. Ahí está la salvación. Ahí está el fracaso, el éxito. No está en lo que hay alrededor. Está en cómo tú asumes las cosas, como tú las ves en la presencia de Dios. Y por eso la Biblia nos enseña. La transformación al final te lleva a resucitar, te lleva al Pentecostés y te lleva a transformar la sociedad. Los apóstoles habían cambiado, pero fue hasta Pentecostés que fueron transformados. Los apóstoles recibieron avivamiento. ¿Quieres avivamiento? Ponte en pie conmigo.